Señor me los bendiga, amados hermanos. Hemos llegado ya a la finalización de esta carta, la primera carta de Juan. Le invito a que me acompañen a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Le hemos titulado el sermón de esta mañana, Guardados por Dios. Guardados por Dios. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te ponemos en tus manos la predicación de esta mañana, Señor. Que sea tu palabra la que sea predicada y que nos ayude a crecer en este camino del Evangelio, Señor. Oro por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú en tu providencia y en tu soberanía nos has permitido congregarnos en este día para aprender más acerca de las verdades de las Escrituras, para aprender más acerca de quién eres tú, Jesucristo. Ayúdanos a tener una vida de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a la verdad que nosotros creemos, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Hemos estudiado durante 2 meses y medio alrededor de 10 sermones. Este es el 10º sermón de esta preciosa carta, de la primera carta de Juan, donde hemos aprendido verdades trascendentales que nosotros tenemos que practicar en el cristianismo. Ha sido de mucha enseñanza, ha sido de mucho aprendizaje. Como iglesia, el Señor nos va preparando y nos va direccionando a través de la exhortación, a través de la predicación de la palabra. Y me llama mucho la atención que en este estudio en particular, el Señor nos iba llevando como iglesia a un crecimiento de manera colectiva, aprendiendo y practicando. Aprendiendo y practicando. Desde hace un mes no ha sido muy fácil como iglesia poder sobrellevar toda esta situación. Sin embargo, hemos aprendido a través de la palabra, que es en su palabra donde nosotros encontramos refugio. Es en nuestro Señor Jesucristo en donde nosotros encontramos la fortaleza y la confianza para seguir adelante en nuestra vida. Entonces, mis oraciones y las oraciones de cada uno de los miembros de la iglesia es que podamos vivir conforme a la verdad de las Escrituras. Usted puede ver cómo a lo largo de toda esta carta de Juan, el énfasis que hace Juan acerca del amor a Cristo, el énfasis que habla acerca de creer en Cristo como Dios, de creer en Cristo que vino en carne, el hecho de amar a Dios, que significa también que tengo que amar a mis hermanos en Jesús, el hecho de permanecer en la verdad, son características esenciales que marcan a un discípulo de Cristo. Como yo les mencionaba, creo firmemente que a través del estudio de esta carta de Juan como iglesia hemos crecido y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a lo que significa el amar al hermano. Hemos aprendido a ver qué es lo que significa el amor a Dios, qué es lo que significa señalar los falsos maestros, las falsas enseñanzas. ¿Qué rol es el que juega el cristiano en la iglesia local? Y luego de haber pasado por una serie de exhortaciones, enseñanzas por parte de Juan, él concluye esta carta con 3 sabemos. Y usted lo puede ver en el versículo 18. Dice:
en primer lugar, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En segundo lugar, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y en tercer lugar, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Juan hace una conclusión donde hace énfasis en las verdades más trascendentales e importantes de toda la carta. Y es interesante cómo él hace a manera de conclusión un resumen de estos 3 puntos importantes, porque él quería dejar marcado en el corazón de esa congregación la importancia de creer en Jesucristo, la importancia de ser guardados por Dios y la importancia de estar y de reconocer que nosotros le pertenecemos a Dios. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la preservación de Dios en los cristianos, el ser guardados por Dios. Y a mí me gustó mucho un término que ocupó un maestro en la enseñanza, el pastor Josías Grauman. Él habló de un término que a los que tienen sus bosquejos, ahí lo he puesto como el punto número 1, la perseverancia. La perseverancia. Y ese es el punto, hermanos, que somos preservados por Dios, y porque somos guardados y preservados por Dios, podemos perseverar en el Evangelio. Por eso el punto de la perseverancia de los santos. En el versículo 18 viene Juan y dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Como lo hemos venido estudiando durante 2 meses y medio, la salvación nace en Dios. Él es el autor de ella. Él es el que escoge a las personas para salvación. Él es el que imparte la vida o da un nuevo nacimiento. Él es el que justifica o declara justo al pecador. Él es el que redime. Él es el que preserva y el que lleva a sus hijos a la glorificación. Y debemos de estar agradecidos por ello, hermano. En realidad, el reconocer de que la salvación es algo exclusivamente de Dios, es algo que al cristiano le debe de traer agradecimiento y le debe de traer gozo. Porque si la salvación dependiera de nosotros, hermano, la perderíamos a cada instante. Sin embargo, estamos agradecidos que la salvación depende de Dios y depende de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso debe de motivarme a mí a ser agradecido con Dios, a gozarme en sus promesas y a tener una seguridad en Él, porque esa salvación no depende de mí. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El creyente es una nueva criatura. Hay una nueva naturaleza. Está el Espíritu Santo en el corazón. Y dice en segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación. Nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, Dios imparte su vida a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Y ahora esta persona tiene un corazón de carne. Esta persona entra en una comunión con Dios. Es una nueva criatura porque hay una nueva naturaleza, hermano. Colosenses 3:10, se lo voy a leer, dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta nueva naturaleza lo que busca en nosotros es que nosotros podamos crecer cada día a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro parámetro, esa es nuestra meta, cada día crecer en el cristianismo. Tener una nueva naturaleza, hermano, nos mueve a despojarnos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Eso dice en Efesios 4:22. El hecho de que yo haya nacido de nuevo, hermano, eso implica que yo voy a estar anhelando más las cosas de Dios. Voy a anhelar más su palabra.
Voy a anhelar más la comunión con los santos. Voy a anhelar más el congregarme, porque estoy expuesto a la predicación de la palabra del Señor. Pero eso también me va a llevar a estarme despojando de todos aquellos vicios o deseos engañosos. Toda aquella cosa que la carne por mucho tiempo le he tenido ahí. Esa envidia, esa ira, ese chambrerío, esos vicios, esa mala manera de pensar, esa lujuria. Todo eso la Biblia me manda como cristiano, poco a poco yo me voy despojando con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo y su palabra. Y debemos de renovarnos y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad en la verdad. Efesios 4:24. O sea que el punto aquí, hermanos, que nosotros nos despojamos a medida que vamos en este caminar cristiano de todas esas cosas que son del mundo, que todas esas cosas que no glorifican al Señor, pero nos desvestimos y nos vestimos con aquellas características que establece la palabra del Señor, del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad, separados para Dios, para servirle a Él. Por ese motivo, hermano, es tan necesario que nosotros debemos de andar en la verdad, porque es a través del conocimiento de la verdad que nosotros podemos andar en santidad. Y la verdad está contenida en las Sagradas Escrituras. A medida que usted se meta y se sumerja en las Sagradas Escrituras, va a anhelar más ser como en las Escrituras dicen que debe de ser el cristiano. Entonces, mantenerme en la verdad es caminar en santidad. Permanecer en la verdad es permanecer en la santidad. Permanecer en el Evangelio. Y esas son características esenciales de una persona que ha nacido de nuevo. Durante cada una de las predicaciones hicimos un fuerte énfasis en el nuevo nacimiento, hermano. Yo sé que es un tema que usted tiene mucho en su mente, pero muchas veces no asimilamos qué es el nuevo nacimiento. Porque si entendiésemos qué es el nuevo nacimiento, lo vamos a reflejar en nuestra manera de vivir. Muchas veces somos cristianos, pero nuestro corazón y nuestra mente está más en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en las cosas que el mundo cree, que los deseos del mundo, y no empezamos a valorar las cosas que tenemos en Cristo. Porque el nuevo nacimiento marca el inicio del cristiano. Hay un punto de inflexión bien fuerte ahí, marca mi inicio. Y según la teología de Juan, vamos a hacer un pequeño repaso de la teología de Juan acerca de quién es esta persona que ha nacido de nuevo y cómo esta persona se presenta, qué cualidades tiene. Esta persona, en primer lugar, dice en primera de Juan, vamos, primera de Juan 1:3, hermano. Esta persona que ha nacido de nuevo, dice en la parte B, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tiene una comunión verdadera con Dios. Y esa comunión es a través de su Hijo Jesucristo. Capítulo 2, versículo 2. Esta persona también dice que el versículo 1, perdón, dice que tiene el abogado que es Jesucristo. Jesucristo es el intercesor perfecto. O sea, imagínense las implicaciones del nuevo nacimiento según Juan. Capítulo 2, versículo 25 dice que, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta persona que ha nacido de nuevo, hermano, es una persona que tiene una vida eterna, y esta vida eterna está en Cristo. Y también eso lo puede ver en primera de Juan 4:11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, hermano, 5:11, perdón, dice,
y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esa persona que ha nacido de nuevo, hermano, es alguien que tiene una vida eterna y esa vida eterna está en Jesucristo. Esta persona también cree en Jesucristo. Primera de Juan 3:23 dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, tiene al Hijo. Imagínense todas estas preciosas verdades de las Escrituras. Esta persona que ha nacido de nuevo ama a Dios, Primera de Juan 4:9, y por consecuencia ama también a los hermanos, Primera de Juan 4:11 y 4:21. Y esta es una característica que Juan habla durante toda la carta, que una persona que ha nacido de nuevo en el Evangelio es una persona que ama a sus hermanos en Cristo. Esta persona cree que Jesús es Cristo, cree en la deidad de Jesucristo. Primera de Juan 5:1. Posee una fe que ha vencido al mundo. O sea, es una fe, es una confianza inquebrantable que radica en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy volvamos a 1 Juan 5:18. Juan hace énfasis en una característica de esta persona nuevamente y dice que no practica el pecado. Y es algo que durante toda la carta él está haciendo continuamente. Él hace un juego de palabras acerca de permanecer y no practicar el pecado. Dice en el 2:19, vean, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces vuelve a hacer énfasis y dice que esta persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y el hecho que diga que no practica el pecado, hermano, no quiere decir que esta persona no peca. Porque todos somos pecadores, dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros continuamente pecamos. No, aquí lo que se está haciendo referencia es un patrón de vida pecaminoso. Está hablando de aquellas personas que siguen en sus mismos hábitos pecaminosos y no les interesa cuál es la opinión del Señor acerca de ello. Una persona que vive un estilo de vida pecaminoso, y en otras palabras, el pecado es un hábito en él. Y Juan ataca mucho a ese tipo de personas. Dice que como una persona que confiesa que Jesús es el Salvador va a andar en tinieblas. Juan lo dice, el Hijo de Dios no anda en tinieblas. No podemos decir que creemos en la luz, que permanecemos en la verdad, si nuestra vida está en tinieblas. Son dos cosas totalmente incongruentes. No son compatibles, hermano. Y quitémonos de nuestra mente y nuestro corazón ese falso evangelio y ese falso cristianismo que lo que hace es negar a Dios a través de las acciones. Desprestigiar el testimonio de Jesucristo, hermano. El Hijo de Dios no anda en tinieblas porque anda en la luz. Y es curioso porque mientras esta persona que no ha nacido de nuevo quiere ocultar su vida pecaminosa, una persona creyente, en lugar de ocultarlo, lo confiesa. Y eso lo dice en 1 Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven la diferencia? ¿Notan la diferencia, hermanos? Una persona cuyo corazón está el temor a Dios, el guardar sus mandamientos, el guardar sus estatutos, esa persona va a confesar sus pecados. Esa persona que está en Cristo va a confesar esa mala vida, porque a través de la confesión viene un arrepentimiento y esa persona va a direccionar su vida a la luz de la palabra, a la luz de la verdad. La persona que está en el mundo, la persona que está en la impiedad,
La persona que no ha nacido de nuevo, a él no le interesa llevar una vida desordenada, sumergirse y perderse en el pecado. No le interesa porque en él no existe un temor reverente hacia la persona de Dios. Ahora, mi preocupación, hermano, es con los que están acá. Con todos aquellos hermanitos que han venido a congregarse en este día a la iglesia Gracia y Verdad y están expuestos a la palabra del Señor y piensan que pueden llevar una doble vida y creen tener una salvación. Y todavía no entienden que ese no es el tipo de vida que Dios nos manda a llevar. Todavía no entienden que el ser discípulos de Cristo implica un sacrificio y implica renunciar al mundo. Decir un sí a Dios es decir no al mundo, a sus pasiones, a sus deseos, a su mala vida. Renunciar a todo ello, pero afirmar nuestro compromiso al Cristo. Y aquí no hay un punto intermedio. Juan es práctico y me encanta eso porque él dice o es blanco o es negro. O sigues a Dios o sigues al mundo. O amas a Dios o amas al mundo. O caminas en la verdad o caminas en la mentira. Pero no hay un punto intermedio en el cual muchos de los que están aquí piensan estar en una vida cristiana superficial, sin compromiso, sin negar el mundo. Queremos estar con un pie en la iglesia, con un pie en el evangelio y con el otro pie estar bien con todos los demás en el mundo, pero eso no es posible para el cristiano. Damos gracias a Dios porque Dios nos confronta con nuestro pecado y nos lleva al punto de confesarlo. Dentro de la iglesia, hermano, existe las rendiciones de cuenta, que es algo que está para los miembros de la iglesia, aquellos que quieran rendir cuentas. No es que van a ir como el sacerdote, ¿verdad?, a confesar todos sus pecados y van a venir acá, ¿verdad? No es eso, hermano. El punto de rendir las cuentas es establecer o direccionar aquellas áreas de nuestra vida a las cuales nosotros no estamos conforme a la palabra. En la rendición de cuentas, hermano, nosotros tocamos varios puntos. Hablamos acerca de cómo, si está casado, cómo está su vida matrimonial. Tocamos temas acerca de lo espiritual, cómo está la oración, cómo está la palabra. Si hay algún tema, alguna lucha del hermanito o de la hermanita con algún pecado o algo así, nosotros empezamos y oramos por ello y empezamos a ayudarle en todo este proceso. El punto es que nosotros ocupamos la rendición de cuentas hasta que ya estamos metidos en todo el problema. Y en realidad la rendición de cuentas es como una manera de prevenir y de cuidarnos en el cuerpo de Cristo. Y la rendición de cuentas no necesariamente lo puede hacer, que tiene que ser con un pastor, no, hermano. Dentro de la iglesia, Dios ha diseñado que la iglesia esté en una comunidad. Y en esa comunidad nos debemos de cuidar los unos a los otros. Es por eso que es nuestra responsabilidad cuidar del hermano que tenemos a la par. Orar por ellos. Interceder por ellos. Hay veces que Dios en su providencia y en su sabiduría nos permite a nosotros estar en lugares o en posiciones para que nosotros oremos por ellos. Por eso es que Juan, y anteriormente en el sermón pasado estuvimos hablando de orar según su voluntad, y la oración o el tema específico de la oración que estaba haciendo énfasis o que estaba motivando Juan en su carta era la oración por la santidad de los hermanos en Cristo. En una ocasión me recuerdo, es que Dios, mire hermano, es que Dios es tan providencial y perfecto. Yo me acuerdo que en una ocasión, pues paréntesis, ¿verdad?, antes de contarle bien todo. Cuando uno quiere hacer algo indebido, Dios siempre manda un hermanito. Donde uno va a efectuar su pecadito oculto, siempre hay un hermano. O si es posible, hasta manda un pastor. Y usted se va hasta lo más recóndito,
maquina en su mente todo lo que va a pasar y todos los tiempos, hasta dice en este tiempo lo voy a hacer porque en ese momento no está mi esposa, en este momento no hay nadie, tengo tiempo libre, voy a decir que estoy más detrás. Y usted lo maquina todo perfecto. Pero cuando llega al lugar de los hechos, se encuentra un hermanito. En una ocasión, hoy sí, cierro el paréntesis, en una ocasión me acuerdo que íbamos con el pastor Jaime y con Daniela y nos habíamos reunido, nos íbamos a ir a comer unas pupusas. Hay una pupusería suiza, usted ve que hay ricas las pupusas, promoción, ¿verdad? Pero nos fuimos a comer unas pupusas y cuando entramos ahí, yo fui el primero para ir a reservar la mesa, ¿verdad? De todo. Y cuando entré ahí, me encuentro a una persona que era conocido mío de la iglesia, no de aquí, ¿verdad? De otra iglesia, Una persona a la cual tanto Jaime como su servidor y nuestras esposas fuimos a la boda de él. Nos invitó. Y cuando lo voy viendo, y se ponen con pena, hermano, o empiezan a que no caben, no, este está haciendo algo indebido, lo voy a ir a saludar para matarle la pena. Y lo fui a saludar. Y no cabía, hermano. No cabía. Esa persona no cabía en el lugar, se quería ir, se sentía incómodo. Y luego lo saludé, ¿verdad? Y le dije, vaya, yo sé que este anda haciendo algo mal, vamos a esperar y le voy a decir a Jaime que lo vaya a saludar también, ¿verdad? Para que vaya. Y el punto es de que después, al momento, hermanos, esta persona estaba con otra mujer que no era su esposa. Ahí entendimos qué era lo que estaba haciendo. Y a preguntarle iba, ¿y tu esposa dónde está? Pero se fue. Pero hay veces que el Señor de manera providencial ocupa muchos hermanos para cuidarnos en todo este proceso. Dios nos ha puesto en esta iglesia para poder crecer en el evangelio juntos, hermano. Y usted puede ver a la persona, no, yo qué voy a aprender de ellos. Vas a aprender paciencia, vas a aprender a amar al hermano. Es fácil amar a aquella persona que es amable, que es paciente. Lo difícil es amar a aquella persona que es iracundo, que es pedrada, pues. Pero ahí es donde nosotros tenemos que practicar el evangelio. Por eso es tan importante eso, la confesión de pecados. Ahora bien, hermano, nosotros podemos perseverar en el evangelio porque somos preservados o somos guardados por Dios. Miren, primera de Juan capítulo 5 versículo 18, dice que no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el que guarda al cristiano? Es el Señor, es Jesucristo. Por eso el término de perseverancia, porque nosotros podemos perseverar porque somos preservados, somos cuidados, somos guardados por Dios. ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué preciosa esta verdad, hermano! Que nosotros podemos perseverar, y ese es un término que yo lo escucho mucho en los hermanitos de las asambleas de Dios. Usted los escucha mucho. ¿Cómo está, hermano? Estoy perseverando. ¿Pero por qué perseveramos? Porque somos preservados o guardados por Dios. Como primer punto vamos a abordar la preservación, que es un tema enseñado en las Sagradas Escrituras. Salmos 37, 28. Vamos a Salmos 37, 28. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos sostiene, y por ese motivo yo puedo crecer en el evangelio. Salmos 37, 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.
para siempre serán guardados. Juan 10, 27 al 29, se lo voy a leer, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar de la mano del Señor a aquellas personas que han nacido de nuevo en el Evangelio. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Nosotros hemos sido guardados. ¿Qué pasa si Dios no preserva al creyente? Si el creyente no llega a la gloria, eso es un supuesto, no estoy diciendo ni estoy afirmando esto, pero ¿qué pasa si el creyente no llega a la gloria? Aquel que ha sido escogido, que ha sido justificado, que se ha arrepentido de sus pecados, que Dios lo preserva durante la estadía en esta tierra y luego lo glorifica. ¿Qué pasa si no llega a la gloria? Pues lo que pasa es lo siguiente, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son unos mentirosos. Y eso, hermanos, es una mentira. Además, imagínense, si la vida eterna que nos dieron no durara eternamente, la Biblia en su totalidad sería un engaño. Negar la preservación de Dios es negar la naturaleza divina. Es decir, que Dios es mentiroso cuando la Biblia establece lo diferente, que Dios es verdad, su palabra es verdad. Entonces, hermanos, nosotros somos guardados por Dios, por su divino poder, somos preservados por Él, pero dentro de esta preservación hay un rol activo por parte nuestra en nuestro crecimiento espiritual. Porque la Biblia también nos manda a perseverar en el camino del Evangelio. Porque Dios lo estableció así, ese fue el medio para que nosotros podamos crecer es su palabra, es su Espíritu Santo. El día que usted deje de leer la palabra, deja de crecer, hermano. El día que usted deje de estudiar la palabra del Señor, deja de crecer. Así de sencillo, así de práctico. Y si usted estudia y estudia la palabra del Señor, usted va a crecer. ¿Y por qué es así, pastor? Porque Dios así lo diseñó. Así es el medio. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Ese es el punto, ese es el medio. Juan 8, 31 al 32, hablando de la perseverancia, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer, perseverar. Y es una característica que Juan, a lo largo de la primera carta de Juan, hace énfasis. Aquellos que han nacido nuevos son aquellos que permanecen en la palabra, que permanecen en la verdad. Amados hermanos, debemos de perseverar en los caminos del Señor. El verdadero creyente le da la importancia de vida a la iglesia. Congregarse es parte de su diario vivir porque es donde se alimenta espiritualmente. Es necesario congregarnos porque a través de la congregación nosotros somos expuestos a la palabra y la palabra es el medio que Dios ocupa con su Espíritu Santo para santificarme cada día. Cada domingo que usted no viene a la casa del Señor es una oportunidad perdida para que usted pueda crecer en los caminos del Señor. A tal punto lo categoriza Juan, que dice que aquellos que abandonan la iglesia es porque nunca fueron salvos. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19.
Entonces, hermanos, aquellas personas que perseveran en el camino del Señor son aquellas personas que son salvas y que han nacido de nuevo. Aquellas personas que niegan al Hijo, después de andar en cierto tiempo en el Evangelio y niegan al Hijo, son personas que nunca han nacido de nuevo, hermano. La perseverancia. Ahora bien, hermano, Dios utiliza las exhortaciones para preservar a sus hijos. Voy a ocupar una ilustración en Hechos 27. Vamos a Hechos 27. Esta es una pequeña ilustración para hablar acerca de ello. Hechos 27, del versículo 20 al 44, habla acerca del viaje de Pablo a Roma. Él está en un barco, lo llevan en el barco, pero lo quiero ocupar a manera de ilustración para que usted pueda entender cómo Dios utiliza las exhortaciones para preservar a sus hijos. Pablo se encontraba en un barco en Roma, él iba preso, y mira el versículo 24, del 27-24, dice que Pablo, el 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Había pasado un Euroclidón, le llamaban, era una tempestad, y las personas que estaban en el barco con Pablo estaban atemorizadas de que el barco se iba a hundir. Entonces viene Pablo y les dice a estas personas: miren, no vamos a morir, porque Dios me ha hablado y Dios me ha dicho de que es necesario que yo comparezca ante el César. Detrás de este viaje hay un propósito de Dios por el cual yo voy allá. Entonces Dios prometió que todos serían salvos. Pero es curioso, mira el versículo 31, es cierto, Dios promete, pero en el versículo 31 dice: pero Pablo dijo al centurión, a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Eran los marineros. Los marineros querían irse y dejar abandonados a los demás del barco, y querían ellos salvarse ellos solos. Pero viene y Pablo les dice: si se van ellos, nosotros no vamos a poder salvarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detenerlos, que no se vayan, porque si se van, nosotros nos morimos. Y cuando los soldados y el centurión escucharon esa exhortación, la de Pablo, Dios utilizó esa exhortación para preservarlos a todos. Mira el versículo 44, dice: y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces puede ver la importancia de la exhortación, y esta ilustración nos ayuda a entender el propósito de la exhortación. ¿Cuál es el propósito de la exhortación, iglesia? La preservación. Debemos de entender una diferencia. Todos los que estaban en el barco habían sido escogidos para salvación, mientras que en la iglesia visible todos afirman ser escogidos, pero no todos lo son. Así que la perseverancia es la única manera de conocer tanto a los escogidos como a los falsos. La perseverancia, la preservación. Por eso es tan importante, hermanos, que no nos dejemos de congregar. Todos los que estamos acá debemos de tener conciencia de que cuando viene un día domingo es un día dedicado al Señor, a escuchar su palabra, a adorarle a Él, en familia, con la congregación, con la comunidad local que Dios nos ha puesto en su providencia para que nosotros podamos crecer colectivamente en sus caminos. No deje de congregarse, hermano. Deje de agarrar la iglesia como un juego. La iglesia, la predicación de la palabra, el congregarse debe de ser una prioridad en su vida.
Para que usted pueda perseverar en el camino del Señor, necesita congregarse en una iglesia y ser expuesto a la verdad del evangelio continuamente. Las exhortaciones deben ser repetidas por todos y para todos. Ya que no sabemos quiénes son los escogidos, hermanos, tenemos que evangelizarlos a todos y exhortarlos a todos. Lo hacemos así porque no tenemos la certeza de que Dios empleará tanto nuestro evangelismo para salvar a incrédulos como nuestra exhortación para preservar a los creyentes. Nosotros no tenemos el control ni sabemos quiénes son salvos y quiénes no. Pero la Biblia nos manda a predicar, a proclamar el evangelio y también a exhortarnos los unos a los otros, a consolarnos los unos a los otros, a llorar con los que lloran. Y eso lo hacemos a través de la bendita palabra del Señor. Vamos a Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y busquemos siempre en el capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Algunas veces usted ha escuchado la frase salvo, siempre salvo. Pero esa frase, hermano, aunque es cierta, no siempre es idónea para utilizarlo. Porque existe una diferencia entre la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Desde la perspectiva divina, Dios ya sabe quiénes son los suyos. Dios sabe quiénes son los salvos y quiénes no. Y siempre preserva a los suyos. Entonces la salvación de sus hijos es segura desde la perspectiva divina. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la certeza que nosotros sentimos de la seguridad de nuestra salvación debe fluctuar según cómo perseveramos en la santidad. Una persona que está cometiendo un pecado, porque hemos aclarado que el hecho de que hemos nacido de nuevo no nos hace exentos del pecado. El pecado, nosotros podemos pecar, pero cuando estamos en esa situación, hermano, a veces no nos sentimos salvos, ¿no es cierto? A veces sentimos que hemos perdido esa confianza en el Señor. Pero una diferencia es con una persona que está en esa fluctuación, que a cualquiera le puede pasar, pero que retrocede y siempre dice: ahí está Cristo. Mi confianza está en el Señor, y vuelve, y sigue, y continúa. A otra persona que se esconde en esa frase salvo, siempre salvo, para llevar una vida pecaminosa que no agrada al Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que ese tipo de persona que dice salvo, siempre salvo, y vive su vida en contra o rebelándose en contra de Dios, esa es una frase muy falsa y contraria a lo que la Biblia establece. La Biblia dice que aquellas personas que son salvas son personas que anhelan las cosas del Señor y permanecen en la verdad. Son preservados y perseveran en el camino del evangelio. Qué dura esa verdad. Porque esta persona que ocupa de esa manera el evangelio es una persona que va directamente al infierno, porque no ha entendido el evangelio. Así que la persona que anda en tinieblas debe experimentar temor cuando escucha estas exhortaciones. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si esa persona no es salvo, ese temor lo debe llevar a arrepentirse por primera vez y así poder ser salvo. Y en el caso de que ya sea salvo, aunque esté en pecado de manera momentánea, debe regresarle al buen camino. Por eso es tan importante
Congregarse, iglesia. Porque a través de la exhortación de la palabra, usted es direccionado a la luz de las Escrituras. Porque cuando usted está exponiendo su corazón a la palabra del Señor, usted está diciendo: no, en esto estoy mal, tengo que corregir mi vida para que mi vida sea un momento de glorificación al Señor, un testimonio de lo que Dios está haciendo en mí. Siempre en los sermones usted agarra esa parte que usted dice: en esto es donde el Señor me está diciendo que tengo que trabajar en estos días. Por eso es importante congregarse. Sin embargo, si andamos en luz, debemos de experimentar todo ello. Debemos experimentar esa confianza en el Señor. Debemos de experimentar esa paz que solo el Señor la puede dar. Debemos de permanecer en la verdad. Por eso es tan importante de que nosotros tengamos que examinarnos y probarnos. No es para desanimarnos, iglesia, sino al contrario, para animarnos y confirmar que somos hijos de Dios. Hacemos a Dios, y es el segundo sabemos. Vamos a 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo segundo que Juan quiere hablar es acerca de que nosotros le pertenecemos a Dios. Esa es nuestra confianza, es nuestra seguridad. Sabemos que Él inició la buena obra en nosotros y Él la va a terminar, y nuestra vida debe ser un reflejo de quién pertenecemos. Si el Señor Jesucristo es tu amo y es tu Señor, eso se va a ver reflejado en tu vida, en tu matrimonio, en tu crianza hacia tus hijos, en tu manera de poder vincularte o relacionarte con los otros hermanos. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la influencia del maligno y del mundo. Si usted ve en el versículo 18 al final, dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. Y en el versículo 19 al final dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Estamos viviendo en un mundo caído, hermano. La verdad es que Satanás no puede tocar a ninguno de los hijos que a Dios le pertenece. No lo puede hacer, no nos toca. El maligno busca apoderarse del creyente, pero no puede ni tocarlo a causa del poder protector de Dios, porque somos guardados por su divino poder, según primera carta de Pedro. Y la palabra tocar aquí habla acerca de hacer un daño o perjudicar a una persona. Satanás quiere hacernos caer en pecado y controlarnos permanentemente, pero los que somos hijos de Dios no pertenecemos a Satanás, sino a Dios. A veces los cristianos ponemos en una posición a Satanás a la misma posición de Dios, al mismo nivel de Dios, una posición que no es donde Él le pertenece. Y no entendemos cuál es la función o quién es Satanás. Satanás opera dentro de la soberanía de Dios y no puede funcionar más allá de lo que Dios permita. Satanás es un ser creado por Dios y él no puede funcionar más allá de lo que Dios permite. Un ejemplo de ello, rápido, Job. ¿Ustedes se recuerdan en Job capítulo 1 cuando viene Dios y tiene una conversación con Satanás y le dice: he andado ahí redondeando por la tierra? Y viene Dios y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Justo, perfecto, varón perfecto. Y viene Satanás y le dice: sí, claro, él es así porque tú le has puesto un cerco y no le ha venido males. Entonces viene el Señor y permite, le dice a Satanás: quítale todo, pero no toque su corazón. Viene Job y viene toda la historia de Job, usted lo puede ver, 42 capítulos. Pero ¿por qué Satanás pudo hacer eso con Job? Porque Dios se lo permitió.
Aunque Satanás puede perseguir, puede tentar, probar, acusar al creyente, Dios protege a sus hijos e impone límites definidos a la influencia o al poder del enemigo. Somos guardados por Dios, hermano. Ahora bien, ¿cuál es la principal actividad de Satanás en la vida de los cristianos? Consiste en provocar que piensen de forma contraria a la palabra de Dios y así actúen en desobediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace Satanás. A través de pensamientos mundanos, antibíblicos, empieza a meter ese tipo de pensamientos en el corazón, en la mente del creyente, para que ellos no obedezcan la palabra de Dios. Y si no obedecen la palabra de Dios, como hemos visto en sermones anteriores, no obedecen su voluntad prescrita. Como decía el predicador puritano Thomas Watson, esta es la obra maestra de Satanás. Si él puede impedir que crean en la verdad, tiene la seguridad de evitar que la obedezcan. Sino un pasaje para que usted tenga una idea donde pasa este tipo de cosas está en Mateo 16. Cuando viene Jesucristo y le dice a los apóstoles lo que va a pasar, que va a ser crucificado. Y viene Pedro y le dice al Señor Jesucristo, no, ojalá que eso no pase, Señor, se lo estoy parafraseando. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Pedro después de esa frase? Apártate de mí, Satanás, le dice. Porque no estás poniendo tu mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Así es como su rol, su función, el Satanás entre los cristianos, provocar que ellos piensen contrario a la palabra del Señor. Busca distorsionar o negar la verdad. Por eso hay tantas falsas enseñanzas, por eso hay tantos falsos maestros, hay falsos cristos. Por eso es tan importante, hermano, que cuando usted encuentre una iglesia donde se predica la palabra de Dios, es como un tesoro. Porque es donde usted está aprendiendo la verdad de Dios, no una falsedad, hermano, está aprendiendo las escrituras. No descuide su congregación, no descuide su asistencia al servicio. Porque si Dios en su providencia lo ha traído aquí, hermano, es para que usted pueda crecer en el evangelio con todos los que estamos acá, hermano. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ojo, Juan no está sosteniendo aquí que el mundo le pertenece a Satanás, ya que Satanás no es el creador del mundo. Jesucristo llama a Satanás en Juan 12:31 el príncipe de este mundo, pero él no es el rey. Según Juan, solo existe dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el segundo caso son aquellos que pertenecen al sistema de maldad humano, y como cristianos debemos de procurar evitar siempre su contaminación. Por eso es que Juan habla acerca de que los deseos de la carne, mas ustedes no, ustedes permanezcan en la verdad. Sean firmes en la verdad, la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo el mundo permanece de manera pasiva en el poder de Satanás. Sin embargo, el maligno sabe que Jesús lo derrotará. Y ya lo derrotó, hermano. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, donde hay muchos gobiernos, nos damos cuenta de la ineficacia de cada uno de los gobiernos. Y como cristianos anhelamos el reino de Dios. Como lo establece en Daniel, Daniel habla acerca de la estatua. Y empieza a hablar acerca de la estatua, cabeza de oro, de ahí plata, bronce,
bronce con barro, de ahí va hierro, hierro con barro cocido. Y cada uno de esos metales representaba un tipo de gobierno. Babilonia, Medo-Persa, Roma, Grecia. Y el último gobierno establecido por el anticristo. Pero después de eso es increíble que siempre Dios derrota a esa estatua. El mismo Daniel ve una roca que viene y destruye todo eso. El reino de Cristo. Porque el único que va a gobernar de manera perfecta esta tierra es Jesucristo. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Entonces, hermanos, estamos en un mundo caído, atestado de maldad. Usted lo puede ver en las noticias, en las escuelas, en nuestros hijos, en las redes sociales, cómo el mundo está de perdido, cómo nos llevan en agendas de filosofías paganas, humanas, huecas, vacías, antibíblicas. Se están metiendo en la iglesia ideas falsas como el feminismo y otras cosas más que alejan de la verdad los oídos de las personas. Cada día las puertas del evangelio se van cerrando, iglesia. Se está diluyendo la verdad de Dios. Las personas buscan maneras de ir en contra de lo establecido o lo diseñado por Dios. Por eso Juan enseña que aquellos que aman el mundo y las cosas que están en él, sus deseos están gobernados por el mundo, y en esas personas el amor del Padre no se encuentra. Y esa es una clara exhortación a la iglesia de hoy en día a estar velando por nuestra vida, a ser guardianes, padres que están acá. No permitas que el Satanás y su sistema sea el que le enseñe a tus hijos cómo debe de llevar su vida. Una vida lejos de Dios. Ustedes son los responsables de hablar de las Escrituras a sus hijos. Debemos de enseñar a nuestros hijos el evangelio, porque es lo único que puede transformar sus corazones. Jóvenes, no traten de impresionar al mundo, ni seguir sus pasos, ni seguir sus caminos. Si ustedes siguen esa idea, lo van a llevar lejos de Dios y de su palabra. Iglesia de Cristo, deje de estar llevando prácticas mundanas en las iglesias. Nosotros somos diferentes, tenemos un dueño y su nombre es Jesucristo. Por eso en el versículo 20 dice, el tercer sabemos de Juan, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Amén. El tercer sabemos nos invita a una gran noticia, y es a recordar la venida del Hijo de Dios. Aunque veamos toda esta corrupción en esta esfera y sector del mundo, aunque veamos cómo el mundo está perdido en el pecado, sabemos que Jesucristo ha venido. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fortaleza. A través de la obra de Cristo nosotros tenemos un nuevo nacimiento, y en un mundo de engaño y de mentira, Dios se ha revelado en el Hijo de Dios como verdadero. Dios no nos ha entregado los poderes de las tinieblas, sino que nos ha dado la habilidad de discernir entre la verdad y el error. Dios nos ha enviado a su Hijo, como dice en 1 Juan 5:20, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y esta palabra conocer denota un conocimiento que adquirimos por medio de una estrecha vinculación, comunión, relación con Dios. Y es a través de esa comunión con el Padre y con el Hijo es que nosotros podemos conocer su verdad,
llegamos a saber qué es lo que le pertenece a Dios y qué es lo que proviene de Satanás. Dios es verdadero, Satanás es un engañador. Como sostiene Calvino, por medio de la expresión el Dios verdadero, Juan no quiere decir aquel que dice la verdad, sino aquel que es realmente Dios. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.